Congreso, Organización y Funciones, organizada por el Parlamento Universitario y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Nuestro expositor el día de hoy es el doctor Jorge Luis Rioja Vallejos, doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo y doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas. Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. El doctor Rioja cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo en Centro de Altos Estudios Nacionales y es licenciado en Ciencias de Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. También es docente en pre- y posgrado en diferentes universidades públicas y privadas del país, así como también de la Academia de la Magistratura y el CAEN, a quien a continuación le doy la palabra. Gracias, doctor. Gracias, Julia. Bueno, colegas de trabajo y señores que nos acompañan. El tema de esta tarde tiene que ver con una institución tutelar del Estado, como es el Congreso de la República, que por su propia naturaleza, en estos últimos tiempos se hace cada vez de mayor interés y atención de la comunidad, en tanto, por supuesto, tienen mayor acceso a la información. Debemos empezar diciendo que el Congreso de la República, como institución tutelar del Estado, tiene su nacimiento y soporte legal en el artículo 90 de la Constitución vigente. Por supuesto que el contexto de su existencia obedece a que convencionalmente se ha determinado que esto tiene que darse de esa manera en el sentido de que para llegar a ser representante del Congreso hay procedimientos que cumplir. Es decir, la legislación se ha habilitado de tal manera que en este caso, para poder definir el Congreso como institución, nos encontramos con que efectivamente es una de las tres instituciones tutelares del Estado, siendo el Ejecutivo, el Congreso o Legislativo y el Judicial. Las tres instituciones que permiten, por lo menos, tratar de construir un equilibrio de desarrollo a efectos de que el poder no exceda los límites que la ley concede. Siendo esto así, nos encontramos que el Congreso es una institución autónoma y, por supuesto, solo funciona cuando existe la representación política que vía procesos electorales los ciudadanos delegamos en quien confiamos nuestra decisión para que ellos, en nuestro nombre, tomen acuerdos y, por supuesto, cumplan diferentes funciones. Debemos empezar diciéndoles que quizá el Congreso, desde sus orígenes, nos genera una opción de desarrollo político que la mayoría de estados en el mundo lo tiene, inclusive los países que no tienen democracias como sistema de gobierno. Es decir, por ejemplo, Cuba tiene parlamento, China tiene parlamento, y no son necesariamente democracias. Para nuestra realidad, el escenario de una democracia conlleva el contexto de controles intrainstituciones, ejecutivo, legislativo y judicial inclusive. ¿Qué debemos empezar por entender como Congreso e institución? Aquí vamos a hablar nosotros de la institución Congreso y no de los actores que son los congresistas. Respecto de ellos, creo que cada quien y cada uno de nosotros, en la medida que votó por un partido y por el candidato de su preferencia, es el responsable de la representación que tenemos. Y creo que cada uno de nosotros será responsable de sus decisiones en cuanto a lo que hizo el día de las elecciones. Consecuentemente, mis amigos, los señores congresistas cumplen funciones en nuestro nombre en la institución Congreso. Hoy, por mandato del artículo 90 de la Constitución, está integrada por 130 congresistas, los que son elegidos en diferentes distritos electorales. Decíamos, por ejemplo, de que
Para ser candidato a congresista, en principio, se tiene que, según el artículo 90, haber cumplido 25 años de edad, ser peruano de nacimiento y no estar impedido del derecho a sufragio. Pero hay un detalle que de repente no hemos considerado y es más, ni se advierte. Si nosotros revisamos el artículo 103 de la Constitución, vamos a encontrar una particularidad completamente, a ver, el 110 de la Constitución. Fíjense, para ser congresista dice ser peruano de nacimiento. ¿Ok? Para ser presidente de la República, según el artículo 110, segundo párrafo, dice, para ser elegido presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento. ¿Ok? Entonces, creo yo, en ese contexto, que debe ser uniforme el sentido del requisito. En mi opinión, peruano de nacimiento. Pero es un tema que se va a discutir probablemente en algún momento. Sin embargo, es que así está hecha la norma. Y es por ello que hijos de peruanos que no nacen en el Perú, varios de ellos hemos tenido que son candidatos a la presidencia de la República inclusive. Dicho ello, ¿cuál es la finalidad del Congreso? Conocen ustedes de que viene representación parlamentaria desde Tumbes hasta Tacna y por supuesto tenemos representados a los 25 departamentos hoy con Lima provincias, 26 regiones, sumado un nuevo distrito electoral que es el de peruanos en el exterior. Es decir, tenemos 27 distritos electorales en 25 regiones. Permite el Congreso o los congresistas facilitar el desarrollo de soluciones a los diferentes problemas que se dan en el Perú. Hoy día, por ejemplo, leía una moción que se ha presentado en el Congreso de la República que realmente me parece la finalidad saludable, pero la forma no adecuada. Me refiero a lo siguiente. Se pide declarar en estado de emergencia el sector agrario, pero le ponen como soporte de dos situaciones concretas, para un estado de sitio o un estado de emergencia. Pero esto es porque hay convulsión social interna o guerra exterior, más no para declarar un sector como el sector agrario, que es de mucha importancia, en situación de emergencia. ¿Qué se llega o a qué se llega con ello? Que precisamente los congresistas tratan de resolver la conflictividad de este sector, que había estado en huelga y está tomando carreteras. Y si en ese contexto lo vemos, recordarán ustedes que en el segundo gobierno del señor Alan García, por ejemplo, mediante decreto se declaró el estado de emergencia hasta para un desalojo. Me refiero puntualmente, se declaró el estado de emergencia en Santa Anita y Ate, no solo Santa Anita, para desalojar a los vendedores que estaban en el mercado mayorista de Lima, porque eran ocupantes precarios. El Congreso, mis amigos, a través de los señores congresistas, naturalmente también permite la solución de los diversos problemas que se dan en el país. Y cumplen funciones los señores congresistas en nuestro nombre. Y una de las funciones que cumplen es que nos van a representar desde que son incorporados al Congreso, luego de la formalidad del juramento o promesa según el credo que profesan, por 5 años, que es su mandato. ¿Por qué? Porque a los congresistas no se les puede revocar, ni se les puede vacar. O sea, los congresistas solamente dejan de ejercer la función a menos que sea con un pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria que el Congreso es el que concede y que sea sancionado penalmente por el sistema judicial. Pero en ese contexto se ha previsto también de que de ser ese tipo de cosas lo puede reemplazar el
accesitario. Esto es, el número de 130 congresistas no debe modificarse. Si a uno de los titulares es limitado en el ejercicio de sus derechos, el accesitario asume para completar el mandato y, por supuesto, con todos los derechos del que ha sido retirado de la función legislativa. Como una segunda tarea o función, los señores congresistas deben desarrollar el proceso de aprobación de leyes. Es decir, desarrollar la función legislativa, que curiosamente es el contexto principal de la naturaleza de la institución, legislar. En el Parlamento se parla para aprobar normas legales. Tiene una función complementaria y conexa a lo que es la gestión pública. Esta es la de fiscalizar, que es complementario el control político. En el escenario de la fiscalización, los señores congresistas tienen la facultad reglamentaria, por su reglamento que es su ley orgánica, y además constitucional, de solicitar a todo representante de institución, ojo, pública o privada, que reciba recursos públicos, de solicitar rindan cuentas, es decir, en qué se está gastando el dinero. Porque recordarán ustedes que el tema del presupuesto tiene una particular estructura. Lo que se prevé comprar, por ejemplo, en el presupuesto, en una institución X, digamos, a ver, escritorios para el retorno de los trabajadores a la actividad laboral presencial. Pero resulta de que de repente en el producto de la pandemia necesitábamos comprar antes de la pandemia 50 escritorios. Producto de la pandemia se han muerto varios de los compañeros y solamente necesitamos 20. Entonces el administrador dice, oye, tengo plata de 30 escritorios, ¿qué voy a hacer? Voy a comprar. Ya pues ahora viene el verano, ventiladores. Eso técnicamente sería malversación de fondos. Y el legislador está precisamente fiscalizando de que se gaste el presupuesto en lo que se ha presupuestado. No se haga gasto en otro tipo de actividad. Y también cumplen nuestros congresistas funciones especiales. Entre las funciones especiales que cumplen los congresistas en nuestro nombre y representación están, por ejemplo, el hecho de que eligen del directorio del Banco Central de Reserva de 7 integrantes, eligen ellos a 3, que van en representación del Congreso. De los 7, el presidente de la República también elige a 3. Y además propone a quién elegir como presidente del Banco Central de la Reserva. También el Congreso elige al defensor del pueblo y a los magistrados del Tribunal Constitucional. Para estos funcionarios públicos hay un procedimiento de carácter especial. Esto es, igualmente, la representación política del pueblo que tienen o que ostentan, la ejercen para elegir estas autoridades. Y ambas autoridades, tanto el defensor del pueblo como los magistrados del tribunal, necesariamente deben ser elegidos con no menos de los 2/3 de la representación nacional. Es decir, 2/3 de 130 son al menos 86 votos. Igualmente, se encarga de designar al defensor, al Contralor General de la República, a propuesta del presidente de la República. Y desde ya, hay un tema que es de suma importancia, en mi opinión, pero que pasa desapercibido. Me refiero puntualmente a la facultad sancionadora que tiene el Congreso. Es decir, también tiene facultad para sancionar funcionarios públicos. Y fíjense qué curioso, el Congreso puede inclusive inhabilitar para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años a algún servidor público que haya incurrido en alguna falta o delito, en algún delito realmente. ¿Cuántos de los peruanos sabemos que el Congreso tiene esa facultad? Creo que más allá de los funcionarios que son sancionados, sus parientes y algunos cuantos cuando votan, en este caso, después hasta se olvidan. Y tal es el caso que hasta se olvidan que
en el segundo gobierno del señor García, se designó jefe de un programa que tenía que ver con el fenómeno del niño a un exfuncionario que estaba inhabilitado para el ejercicio de la función pública por 10 años. Cuando se advirtió ese error, por supuesto que en el día se publicó una edición extraordinaria del peruano y se dejó sin efecto el nombramiento. Lo que debe quedarnos claro es de que efectivamente el Congreso tiene facultad sancionadora y destituye funcionarios. Entre ellos también destituyó, por ejemplo, a un magistrado del entonces Consejo Nacional de la Magistratura, que fue denunciado por un postulante de que le había puesto condiciones para que pueda ser elegido. En ese entonces aspiraba a ser fiscal supremo. Nuestro Congreso, dentro de las funciones que cumple, que decíamos que está la de representación, la de legislación, la de fiscalizar y las especiales. Siendo que tienen, por supuesto, las decisiones del Congreso, no son sentencias, por ejemplo. ¿Cómo se expresan las decisiones del colectivo, del colegiado del Congreso? Mediante normas que son patrimonio del Congreso, por ejemplo, mediante una resolución legislativa. Y viéndolo desde el punto de vista formal en cuanto a lo que es el contexto de limitación de derechos, diríamos como que hay un escenario de, si no vacío, para meditación. Me refiero puntualmente a lo siguiente. Si los ciudadanos en el Perú se nos puede limitar nuestros derechos con resolución judicial en condición de cosa juzgada, ¿cómo es que admitimos de que una resolución legislativa que tiene calidad de ley sea la que limita también derechos? Es más, la propia Constitución y el ordenamiento legal del Estado dice que no se puede producir leyes con nombre propio. Pero curiosamente en este escenario se acredita esa contradicción a ese enunciado. Entonces, mis amigos, la representación de nuestro Congreso se desarrolla en todos los estamentos que corresponden al desarrollo de una sociedad. Esto es desde el ámbito cultural, antropológico, filosófico, étnico y además de eso, político. Siendo que la representación parlamentaria y las actividades que cumplen los señores congresistas tienen carácter jurídico político. Empezando por la Constitución, fíjense. Ustedes no van a encontrar Constitución en el mundo, de ningún país del mundo, que diga Constitución jurídica. Siempre va a decir Constitución política. Porque sí, pues, el colegiado que aprueba la Constitución es un colegiado político. Y convencionalmente se ponen de acuerdo para tomar decisiones en pro de la sociedad a la que representa. Según el reglamento del Congreso, que decíamos corresponde a una ley orgánica, esta determina cómo se organiza la institución. Y nos encontramos que tiene una organización complementaria, en tanto que la organización parlamentaria solo lo integran los señores congresistas, requieren del soporte técnico y administrativo de los trabajadores que estamos en la institución, a quienes se nos considera que somos parte de lo que es el servicio parlamentario. Siendo esto así, el Congreso, ¿cómo funciona? ¿Cómo opera? El reglamento del Congreso establece que la organización parlamentaria, decíamos, solo lo integran los congresistas. Tiene, en este caso son 9 dependencias, siendo que empieza con el Pleno, donde están los 130 congresistas.
Luego tenemos el tema de lo que son, y qué se hace en el Pleno en todo caso. En el Pleno es la máxima instancia deliberativa del Congreso en la que se toman las decisiones de trascendencia jurídica y política. Por ejemplo, en el Pleno pueden haber sesiones plenarias que en estos últimos tiempos por la pandemia no se han dado, pero sesiones solemnes, por ejemplo, para atender una visita protocolar de un presidente de la República de otro país que nos visita, o de otro congreso que nos visita. Hay las sesiones solemnes que se dan cada 28 de julio, cuando empiece el mandato del congresista para la incorporación e instalación del Congreso. Y el 28 de julio para escuchar, primero si es elegido presidente, para investir al presidente de la República y a la vez escuchar su mensaje de propuesta de gestión. A partir del segundo año es solamente para efectos de que el presidente venga, no da un mensaje a la nación, que hay muchos que se equivocan. Cuando el presidente de la República va al Congreso, va a dar un mensaje ante el Congreso, a rendir cuenta de su gestión del año anterior ante el Congreso. ¿A razón de qué? De que el Congreso es la expresión política del pueblo que lo eligió. Porque si quisiera dar un mensaje a la nación, lo haría desde el Palacio de Gobierno, convoca a los medios de comunicación y da un mensaje a la nación. Por eso es que hay que tener claro el contexto. Cuando el presidente va al Congreso, se va a rendir cuenta al país a través del Congreso. Entonces, nos encontramos también que el Congreso se organiza y, por supuesto, para efectos de tener sus sesiones plenarias. Y para ello necesita de insumos. Y esos insumos son los dictámenes. También los informes sobre acusaciones que se llegan al Congreso. Porque en el Congreso se acusan a los jueces supremos, a los magistrados del Tribunal Constitucional, del Jurado Nacional de Elecciones, fiscales supremos, magistrados de la Junta Nacional de Justicia, del Jurado Nacional de Elecciones. Y hay comisiones que se encargan de su estudio y proponen qué soluciones se dan. Y esto tiene que ser acordado por el Pleno, por supuesto, si se habilita el proceso, como también puede ser desechado y archivado. Consecuentemente, el procedimiento parlamentario en las sesiones, ¿cómo se dan los acuerdos? ¿Qué tipo de sesiones se desarrollan en este Pleno? Y vamos a encontrar que hay sesiones dependiendo de la naturaleza de las cosas a tratar. Por ejemplo, puede ser una sesión para elegir la mesa directiva del Congreso, en la que postulan 2 o 3 candidatos. Serían las sesiones electorales. Decíamos la sesión de instalación, al inicio del periodo parlamentario o también al inicio del año legislativo, que se hace cada 26 de julio. Y también hay sesiones ordinarias, en las que por supuesto se ve la agenda que desde es acordada por uno de los estamentos de la administración del Congreso. Y como les había referido, las sesiones solemnes, que tienen carácter especial y no son ni calendarizadas todas, ni tampoco están previstas en qué momento se hacen. Son de coyuntura y depende de las circunstancias que así lo requieran. Entonces, mis amigos, las decisiones, ¿cómo se toman? Estudiando un poco el tema de lo que es la toma de decisiones, nos encontramos con que se nos habla del quórum. ¿Y qué implica el quórum? Fíjense que en los orígenes del derecho parlamentario encontramos una noticia simpática, como la siguiente. En principio, el derecho parlamentario es creación del Parlamento inglés. Curiosamente, este país o este estado en el mundo es el único estado en el mundo que no tiene constitución escrita. Pero curiosamente también es el estado cuyo parlamento ha inventado y creado todos los tipos de normas con las que conocemos hoy el ordenamiento jurídico de los estados. La ley, decreto legislativo, decreto de urgencia, todas esas normas son de origen inglés.
Comenta un autor que es un general del ejército americano, y hay un texto que se publicaba, que estaba publicado en internet, en este caso que se conoce como las reglas de Roberto, que en la Segunda Guerra Mundial, afirma, se quedaron el ejército americano sin comunicación con el Pentágono. Entonces no sabían si continuar con la guerra o suspender, o quizás se había suspendido y ellos seguían en guerra. Cuenta de que tuvieron que convocar a los generales que estaban en la zona de conflicto, tipo, somos 15. Bueno, ¿de quién está a favor y quién está en contra? Por decirle, salió 10 a favor y 5 en contra de que se deje de participar en el conflicto. A partir de ahí se empieza con el escenario del quórum. De 15, la mitad más 1 debe ser la decisión que se acata. Pero aquí a veces nos encontramos con algunas dificultades en nuestro Congreso. Por ejemplo, los que están participando hoy aquí con nosotros. Si tenemos un colegiado de 3 congresistas, ¿cuánto sería la mitad más 1? ¿2? ¿O no sería posible tener mayoría en un colegiado de 3? Lo concreto, mis amigos, es que no es posible tener una mayoría en relación a un colegiado de 3. O todo es por unanimidad o no hay acuerdo. ¿Por qué razón? Porque la persona humana no se cuenta por fracciones. La persona humana es siempre número entero. Si no, imagínense ustedes, tendríamos que entrar de repente a ver el escenario de que los congresistas tengan que valer su voto dependiendo del peso y el tamaño que tengan. Y eso no funciona así. Convencionalmente han acordado de que la persona humana es un número entero íntegro. No se cuenta por fracción. Por eso es que inclusive, fíjense ustedes, cuando hay un colegiado de 5, ¿cuánto sería la mitad más 1 de 5? Parece absurdo, pero las matemáticas nos dicen que la mayoría sería 4 de 5. Porque claro, la mitad más 1 de 5, oye, sería 3,5, ¿no es cierto? Pero ese medio sujeto no existe, entonces son 4. En fin, como pueden ustedes apreciar, las diversas actividades que cumple nuestro Congreso está investigada de este tipo de procedimientos, y algo más les comparto. De repente hay que tomar alguna decisión en relación a que no está en el reglamento, no está en la Constitución, no está en la Ley General de Procedimiento Administrativo, no está en norma alguna. Pero empezamos a revisar qué pasó el año pasado en el Parlamento anterior y encontramos que sí resolvieron. Con ese tipo de decisión similar en este tiempo, se toma el acuerdo y se dice práctica parlamentaria. Y la vida continúa. Como un estamento también de toma de decisiones, casi en la misma naturaleza, y digo casi porque tiene limitaciones, está la comisión permanente, que es la que hace la designación o la ratificación de la designación del Contralor. También ratifica al designado presidente del BCR y superintendente de banques y seguros. Tiene también como facultades delegadas a aprobar los créditos suplementarios. Y por supuesto, en estos últimos tiempos, el Pleno también le delega facultad legislativa con limitaciones que la propia Constitución establece. Por ejemplo, una limitación que tiene la Comisión Permanente: no puede aprobar una ley de reforma constitucional. Sumado a ello, decíamos que otro organismo de la administración del Congreso es el Consejo Directivo. Y el Consejo Directivo lo tenemos para que cumpla una función, digamos, prácticamente de la conducción administrativa del ámbito legislativo. Por ejemplo, acuerda la agenda, aprueba el presupuesto del Congreso, fije el tiempo de debate por cada dictamen en el Pleno del Congreso, aprueba el cuadro de comisiones, acuerda ratificar el nombramiento del oficial mayor que es propuesto por el presidente del Congreso.
Y por supuesto, también recibe información permanente respecto a la gestión que hace el oficial mayor en el ámbito de la administración del Congreso. Y naturalmente tenemos el contexto de lo que es la presidencia, ¿no? Que es, digamos, el representante oficial de la institución, cuyas facultades son, entre otras, presidir las sesiones del Pleno y la Comisión Permanente, de la Mesa Directiva, del Consejo Directivo y de la Junta de Portavoces. Es decir, preside todas las instituciones que existen en el Congreso. Su tarea es hacer cumplir el mandato de la Constitución y el reglamento del Congreso. En cuanto a formalidades administrativas de gestión, firma con uno de los vicepresidentes las autógrafas de ley. Y por supuesto, propone a que el Consejo Directivo apruebe lo que será la agenda de la sesión del Pleno. La mesa directiva, que ahora es integrada por 4 señores congresistas, en algún momento, cuando tenemos un parlamento muy segmentado, hemos tenido hasta 6 vicepresidencias. Haciendo la siguiente acotación. El reglamento del Congreso es la norma más elástica que tenemos en el país. Estoy seguro que desde su vigencia por el año 93 a la fecha, debe tener más o menos unas 200 modificaciones. Y eso pasa así, pues. Tanto así que se modifica inclusive dentro del propio mandato de un año legislativo que tiene la mesa directiva, como también puede ser cada año a la elección de una nueva mesa directiva. La mesa directiva es la que se encarga de la gestión administrativa del Congreso y debe garantizar el debate, el intercambio de ideas, tanto en el Pleno como en las comisiones, en el Consejo Directivo, en la Junta de Portavoces. Es el estamento que facilita la solución de dificultades a través de los voceros de las agrupaciones políticas. En cuanto a lo que es comisiones, el Congreso de la República, dentro de su estructura administrativa, tiene 24 comisiones ordinarias. Con los integrantes de estas comisiones ordinarias se van formando otro tipo de comisiones. Por ejemplo, comisiones de investigación, comisiones especiales, como la que tenemos hoy, por ejemplo, para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. La Comisión de Ética Parlamentaria, Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria y una subcomisión de acusaciones constitucionales. Cada una de ellas tiene en el reglamento tipificado qué tareas tiene que cumplir. Y esto es significar lo siguiente. Nada que no esté en la norma se hace dentro de lo que es las formalidades procesales en el Congreso de la República. Sumado a ello, tenemos como otro estamento de la administración los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios en los últimos tiempos han sido objeto de una serie de adjetivos, entre otros, por ejemplo, acotados como que son, digamos, el escenario del transfugismo. Hay diversas teorías y propuestas que se dan que a la fecha no se han concretado ninguna. Entre otras, por ejemplo, proponían, ¿no?, de que quien llega con un grupo político a ser elegido y una vez que se incorpora al Congreso decide renunciar al grupo político, debe ser reemplazado por el accesitario y este debe irse a su casa. Lo concreto es que hasta hoy no hay nada de eso y los grupos parlamentarios, por mandato del reglamento del Congreso, tienen que estar integrados mínimamente por 5 legisladores.
¿Y esto a qué les da derecho? Entre otras cosas, a formar parte de las comisiones. De repente está presidir alguna comisión, a poder postularse como miembro de la mesa directiva. En nuestra historia del Congreso hemos tenido que congresistas que se han ido inclusive de sus grupos parlamentarios y se han quedado solos, ¿no? Se queda uno o con dos colegas de su supuesta bancada que querían formar, han terminado siendo hasta vicepresidente del Congreso, con un voto. Oiga, ¿eso se puede? Sí, por supuesto que sí. Y bueno, nosotros no hemos llegado a ese nivel, pero en Ecuador, por ejemplo, había un diputado de izquierda de apellido Alarcón, que parece que fue en la época de Maguad. Este señor era el único diputado de izquierda. Entonces los partidarios, los grupos políticos, se disputaban el poder del Congreso en Ecuador. Y digamos que él solo miraba, no tenía grupo para poder disputar nada. El siguiente segmento de lo que es la administración del Congreso son los grupos parlamentarios. Decíamos que cada uno de ellos tiene que estar mínimo integrado por 5 congresistas. En algún momento lo subieron a 6. Y hay un detalle que es bastante particular, el tener que, por ejemplo, saber de que hay algunos que le llaman, por ejemplo, se bastian entre ellos, ¿no? Dicen el llanero solitario, porque se queda un congresista solito. Pero decía que con ese solito, con su voto, ha llegado a ser hasta vicepresidente del Congreso. Pero para efectos administrativos, técnicamente le está prohibido, es decir, o no le está permitido, por lo menos tácitamente resulta prohibido, de que pueda formar parte de comisiones. No puede presidir ninguna. Y ahora en el reglamento dice que tampoco puede aspirar a ser presidente del Congreso o parte de la mesa directiva. Tiene que hacer el propio Congreso o los propios congresistas. En su reglamento habilitarse un escenario, digamos, pues, concesional, en el sentido de que solo pueden presentar iniciativas legislativas y pasan a tener la condición de grupos especiales. Y su accionar es, digamos, completamente limitado. Tanto así que, por ejemplo, para cuando hacen el acuerdo de un dictamen determinado, van a ser discutido, por ejemplo, 3 horas en el Congreso, ¿cómo distribuyen el tiempo? En 3 horas tenemos 180 minutos. Los 180 minutos es el 100%. Ese 100% lo distribuyen en relación al porcentaje de representación política que tiene cada grupo parlamentario. Por ejemplo, en este momento hay uno que tiene 34%. Sería de los 180, el 34% le toca a ese grupo. Lo que tienen 5, de los 180, el 5% de ese grupo. Pero fíjense qué curioso. Hay momentos, por ejemplo, en que los parlamentarios que tienen 5 participantes o los propios parlamentarios que no, están como grupo especial, terminan hablando de repente 10 o 15 minutos y les tocaba solamente hablar 3 o 2. Eso es producto de la expertise y la práctica que obtienen, en el sentido de que a todo el que empieza a hablar le piden interrupción. Entonces, la interrupción, según el propio reglamento, es máximo 1 minuto, que casi siempre se pasan a 2. Entonces, si hace 10 interrupciones, habló 20 minutos, o mínimo 15, y solo le toca hablar de repente 30 segundos. Eso forma parte del contexto de lo que se llama la famosa práctica parlamentaria y, por supuesto, también el escenario del sistema procesal legislativo en el Congreso. Tenemos como tal la Junta de Portavoces, que decíamos es la que se encarga de formular todo lo que son las 4 comisiones, inclusive puede ampliar la agenda. Y aquí la Junta de Portavoces cumple un rol trascendente. Por mandato del artículo 78 del reglamento, el Pleno del Congreso, para poder formalizar la autógrafa de ley, tiene que ser en una segunda votación luego del 6º día de aprobada la primera. Pero en la Junta de Portavoces pueden acordar exonerar de esa segunda votación. Y para evitar que esto suceda, que se estile en los últimos tiempos, de que el presidente de la comisión informante, se le llama, a quien presente el dictamen para el debate en el Pleno, concluido el proceso de votación,
inmediatamente pide la palabra y solicita que se exonere de segunda votación. Al exonerarse de segunda votación, automáticamente se convierte en autógrafa de ley el proyecto que se presentó de repente el año pasado o hace 6 meses. Aquí debemos destacar un asunto que es de importancia, como es, por ejemplo, el tema de que las iniciativas legislativas que vienen del Ejecutivo tienen prioridad en el debate. Esto es, imaginemos que están hoy día debatiendo un proyecto de reforma constitucional, que es competencia exclusiva del Congreso, ¿no? Artículo 206. Y están en pleno debate y llega, con carácter de urgente, una iniciativa legislativa del Ejecutivo. El Congreso suspende el debate de la reforma constitucional y se aboca a discutir la propuesta del Ejecutivo, porque así lo establece la Constitución. Decirles que en nuestro Congreso, su mandato o periodo de gestión es de 5 años y este se distribuye en 5 años legislativos. El primer año empieza, por ejemplo, para este Congreso actual, empezó en julio del 2021 y terminará el 26 de julio de este año. En este espacio de tiempo, la Constitución prevé de que deben darse 2 legislaturas ordinarias. La primera empieza el 26 de julio y termina el 15 de diciembre. Y la segunda empieza el 2 de marzo y termina el 15 de junio. Y así se repite sucesivamente durante los 5 años, con cargo a que en el último año, los últimos 2 o 3 meses casi, trabajan en paralelo y en coordinación. Lo que viene a ser en este caso la junta preparatoria del Congreso que ingresa con la mesa directiva del Congreso que termina del desarrollo institucional. El servicio parlamentario está formado por todos los trabajadores de la institución, por supuesto cada quien en el ámbito de su competencia y expertise que tenga va a cumplir la función de asesoría y de facilitar los procedimientos para que los señores congresistas cumplan con la tarea de la representación que tienen y en nombre de los administrados o de los electores puedan gestionar un mejor desarrollo de lo que es el tema de mejora, por lo menos, la calidad de vida para todos los peruanos. El servicio parlamentario tiene una autoridad administrativa que es la de mayor jerarquía. Se le denomina oficial mayor, pero es un profesional de cualquier especialidad, más no es un efectivo de las Fuerzas Armadas ni de policía. La nomenclatura es oficial mayor, es como decir el gerente general. Tanto es así que inclusive la jerarquía administrativa que ostenta, en un supuesto negado de que se disuelva el Congreso, asume la titularidad del pliego el oficial mayor. En tanto eso no sucede, el oficial mayor es el soporte administrativo del Parlamento y quien es el titular del pliego es el presidente del Congreso. Tiene como soportes inmediatos de la oficialía mayor la Dirección General Parlamentaria, que en realidad viene a ser la suboficialía mayor. La Dirección General de Administración, que se encarga de todo el ámbito logístico, y la Oficina de Auditoría Interna, que tiene que ver con el control de la gestión en la perspectiva de la Contraloría. Entonces nos encontramos con que efectivamente el Parlamento en nuestro país es una institución tutelar del Estado en la que sus actores o sus protagonistas cumplen funciones de diversa naturaleza en torno a habilitar procedimientos legislativos, como son, por ejemplo, en el ámbito regional. El Congreso aprobó en su momento el artículo 37 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, habilitando a que el Consejo Regional pueda aprobar ordenanzas que tienen calidad y rango de ley. Igualmente el Congreso habilitó a los consejos municipales en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Gobiernos Locales
la facultad legislativa para que estos consejos puedan aprobar ordenanzas municipales que igualmente tienen rango de ley. Ya que si eso no hubiese hecho el Congreso tendría una tarea titánica. Tenemos más de 1840 distritos, más de 200 provincias, sumado a los 19 ministerios, sumado al propio Congreso, en este caso, el Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones. Cada uno de ellos requiere al menos una ley al año. Tendría que el Congreso atender toda esa demanda. Y técnicamente es imposible que eso suceda. Porque el Congreso en los últimos tiempos está aprobando más o menos en 5 años un promedio entre de 1.200 a 1.500 leyes, entre nuevas leyes, leyes de reforma y modificatoria de leyes. El desafío mayúsculo, estimados participantes, que corresponde a los ciudadanos en nuestro país, es tener que ayudarnos a construir la cultura política que nuestros electores requieren para en cada oportunidad de las elecciones que se den, elegir a la mejor representación política dentro de la diversidad de candidatos que se nos ofrece la democracia, a los que tengamos en consideración, digamos, pues que pueden ser los que mejor nos representen. Porque recuerde, elegido el legislador o legisladora, su mandato es por 5 años. No se puede revocar ni se puede vacar. Y nos va a representar las 24 horas del día de los 5 años. Y es ahí donde reside la importancia de saber a quién elegimos. Quizá con ello, y antes que se nos vaya de nuevo a la internet, agradecerle por su asistencia y participación, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. No sé si algún participante tiene alguna pregunta para el doctor. Buenas tardes, ¿se puede preguntar, por favor? Sí, claro. Ok, gracias. Buenas tardes, saluda María Flores. Bueno, a mí me si abres tu interesa cámara va a bastante ser el tema. mejor. Oh, estoy en un lugar un poco complicado, disculpe más bien, le agradezco. Doctor, bueno, me interesa mucho el tema de la política e incluso yo también en un momento candidateado, pero siempre nos queda esa duda a los que intentamos ingresar a la parte de la política en torno al Congreso. A veces la población nos recrimina y nos dice, pero para ser congresista debería haber una preparación exclusiva. Entonces uno se pone a preguntar, indagar, si fuera así, ¿iríamos en contra de los derechos del ciudadano? Porque quizá no todos tengan acceso a esa preparación o de repente los recursos. Mi pregunta iba, ¿será viable que se dé ello? De que para los que deseen ser congresistas tengan que cumplir no solamente el requisito de ser peruano de nacimiento, cumplir con la edad, sino una preparación exclusiva para ello. Hay que ser abogado necesariamente, no creo, porque si no limitaríamos a la ciudadanía también, ¿no? Le agradezco la respuesta. No, muchas gracias, María. Fíjate que tu pregunta, primero que resulta ser parte de la cultura con la que convivimos. Quienes no participan en la actividad política exigen inclusive que los candidatos deban tener siquiera maestría. Pero la democracia, la esencia de la democracia no es el tema de tener que elegir a algunos que supuestamente están mejor preparados que otros. La esencia de la democracia consiste en tener que actuar con un criterio inclusivo. Tanto es así que nuestra Constitución prevé, y la legislación electoral también, complementariamente, de que basta ser ciudadano, tener 25 años y sus derechos civiles y políticos habilitados, aún seas iletrado. Y por supuesto, de todas las especialidades y de todos los credos, inclusive. ¿Dónde viene el problema en relación a lo que refieres de preparación? Y que sí es un problema, que creo que debería empezar a superarse con la asignación de recursos del Estado hoy a los partidos políticos para preparar a sus militantes.
el divorcio que hay entre los partidos políticos y la comunidad conlleva todo ese tipo de especulaciones y la falta de preparación a los propios candidatos. Yo soy testigo de excepción. Que están posiblemente distantes de lo que pueden hacer como funcionarios si son elegidos. Ese punto de quiebre creo que debemos superado, o estando superado, vamos a mejorar mucho el contexto de la gobernabilidad y el sistema democrático y, por supuesto, el Estado de Derecho. No es posible, fíjate, de que por accidente alguien se cruce en alguna provincia o departamento. Vas a ver en estas próximas elecciones. Y en todo caso te comento, ¿no? ¿Cuántos partidos políticos en este momento están preparando a sus militantes para ser regidores, consejeros regionales? Y por supuesto alcaldes y gobernadores regionales. Que yo sepa ninguno. Simplemente están buscando agrupar amigos o militantes dentro de sus partidos o invitados dentro de los partidos para ponerlos de candidatos y que ojalá ganen. Y creo que así no se construye democracia. Así no se construye país. Creo que se construye país y se fortalece la democracia preparando a los militantes. Y eso es tarea de los partidos políticos. No del Congreso, no de las universidades. Las universidades nos orientan y nos dan ciertas pautas, pero los partidos políticos tienen que prepararte para lo que es la gestión pública. Fíjate, no vas a encontrar en ninguna universidad en el Perú de que se formen profesionales para la gestión pública. Tenemos contadores, ingenieros, mecatrónicos y lo que quieras. Y por supuesto, además de eso, como decías, abogados. Pero ninguno nos preparan para hacer gestión pública. Algunas universidades en el Perú tienen maestrías en gestión pública, otros en gestión de políticas públicas, que no es gestión pública. Pero son excepciones. Y tenemos 200 años en proyecto de aprobar no solamente una gestión pública eficaz y eficiente para el país, sino un tema más complejo. ¿Qué hacemos y qué dejamos como legado a las nuevas generaciones? ¿Cuál debe ser el desafío nuestro hoy, casi post pandemia, aunque dicen que vamos a seguir conviviendo con los rezagos de la pandemia? Pero tenemos, en mi opinión, por ejemplo, que empezar por el punto de quiebre, que es la actualización total de la legislación a los nuevos tiempos. Empezando de la Constitución, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y por supuesto también empezar a empoderar a los vecinos para que den, como se dice, el nivel del desafío que tiene la sociedad en su conjunto en nuestro país. Mientras en el mundo se habla de comercio electrónico, nosotros aquí seguimos comprando en las bodegas, ¿no es cierto? Mientras que en el país se habla, en el mundo se habla de guerra electrónica, nosotros en el Perú, puesto a hacer una pregunta, se lo dejo como desafío. A ver si piensan y quizá en algún momento lo comentamos. ¿A quién creen que ustedes que les compete, le corresponde, o es esto el culpable, perdón, el responsable de hacer propuestas de gestión pública para garantizar la soberanía territorial del país en la globalización? Y habría que empezar de repente por averiguar Internet para darnos este servicio. ¿Cuánto tributa el Estado Nacional? Porque hace uso de nuestro espacio electromagnético o con los cables submarinos para darnos el acceso a Internet. Y mucha gente inclusive dice, no, yo tengo mi iPhone, yo con mi celular es suficiente, no necesito más. Hace un ratito hemos tenido la demostración de lo que les comento en este momento. La columna vertebral para este escenario es Internet. Si no hay Internet no tenemos nada. Pero muy pocos nos importa el tema porque solamente somos, en la mayoría, consumistas. Y no
interesa cómo llegue el tema. Lo que quieres es usarlo y que se da. Quizá habría que participar de un criterio como el siguiente, ¿no? No es equitativo, pareciera que no. Porque el presupuesto está concebido que te van a dar la cantidad de presupuesto en relación a la cantidad de votos que obtuviste en el último proceso electoral. Y creo que sí hay una desventaja, ¿no? Porque al que sacó 1 millón de votos, le van a dar, por decirle, 100,000, y el que sacó 10,000 votos, quizá no pasó ni la valla, ¿no? Al que pasa la valla, le va a tocar pues 8,000. Y claro, de 100,000 a 8 hay una distancia tremenda. Quizá habría que ver otra figura, otra forma de conseguir un escenario equitativo de distribución de recursos, porque sí, pues efectivamente, el que tiene 100,000, inclusive escuché el otro día algunos conocidos que tienen dificultades para rendir cuentas, porque tienen que rendirla justificada. Es decir, con documentos con valor tributario. No es solamente mi declaración jurada y confía en mí que sí lo gasté. Y quizá en los próximos tiempos van a ver ustedes noticias como las siguientes, ¿no? Consultor X por curso X que no dictó cobró 20,000 soles. Pero eso es lo que se viene de luego. Por ahora veo que están entretenidos en ver de qué forma justifican los gastos y que en verdad deberían gastarlos en sus militantes, preparándolos para el desafío de hacer una administración óptima en los estamentos o jurisdicciones a las que se comprometen a representarlos para trabajar por el bienestar de la comunidad. Gracias.